Hice una invitación hace unos días atrás a algunos hermanos para que compartieran conmigo en la reunión del día miércoles. Extrañamente, ninguno de ellos se sintió preparado o estaba con la disponibilidad para participar de esta reunión del día miércoles. Curiosamente fue que esto sucedió porque en otras oportunidades todos están dispuestos o se sienten preparados para hacerlo. Y eso confirmó que debía comenzar citando precisamente esa pequeña situación. ¿Estamos preparados para cuando Cristo venga? ¿Lo está usted? ¿Está preparado su esposo, su esposa, su hijo, su hija, su padre, su mamá? ¿Estamos nosotros, los líderes de la iglesia, preparados para cuando el Señor venga? ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos preparados para cuando el Señor venga? Mateo, el capítulo 24 y versículo 44, dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y Lucas, el capítulo 12 y versículo 40, dice también algo parecido. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Por qué es que Jesús dice estad preparados? ¿Por qué debemos estar preparados? Yo creo que todos entendemos que es porque la fecha del regreso de Cristo es desconocida. El día, la hora en que Cristo regrese es desconocido. Puede ocurrir ahora mismo cuando estamos hablando, o puede ocurrir mañana, o podría suceder en 5 años más, o en 10 años. Lo único de lo que hay seguridad es que Cristo prometió regresar. Cristo dijo que iba a regresar. Han pasado 1990 años desde esa afirmación. No ha sucedido, pero eso no significa que sea algo que Dios haya olvidado o que hayamos entendido mal o que tenga que ver con otra cosa. El regreso de Cristo es literal, el regreso de Cristo es personal. Él volverá. El problema es ¿cuándo? Puede suceder en este mismo instante, como podría suceder en 10 minutos más. Es una cuestión de tiempo simplemente. Pero por eso es que debemos estar preparados, porque la fecha de su retorno es desconocida. Pero, ¿saben? Hay un elemento que es muy interesante porque resulta de que uno piensa, yo debo estar preparado para el instante en que Jesús regrese, para el día, la hora, el segundo en que Jesús regrese. No es tan así. En realidad, lo que quiso decir Jesús con estas palabras es que nuestra preparación no tiene que ver con el instante, sino tiene que ver con nuestra vida. Les voy a colocar un ejemplo. Jesús habló acerca de la edificación de 2 casas, una en la arena y la otra en la roca. Él dijo que el hombre que hizo la edificación en la roca cavó profundo. Cuando llegó a la roca, entonces comenzó a edificar. Cuando vinieron los ríos, azotó el viento y vinieron las tempestades, esa casa no cayó. ¿Sabe por qué? Porque esa casa estaba preparada. A esa casa no le hicieron absolutamente nada. No tuvo que sumar algo de última hora. No fue que en el instante comenzaron a trabajar para prepararla para la tempestad, la inundación y todo lo que venía. Esa casa ya estaba lista. Pero la casa que fue edificada sobre la arena no. Esa casa no estaba preparada, simplemente no estaba lista. Entonces, yo creo que usted me está entendiendo. No se trata de prepararse para el momento, sino que se trata de estar preparados. Entonces la pregunta de nuevo, ¿estamos preparados? ¿Está usted preparado? Cuando estaba preparando esta predicación, recordé los días de mi juventud en mi iglesia
paterna. ¿Sabe? Yo temblaba cada vez que uno de los predicadores de turno hablaba acerca de la venida de Cristo, porque me dejaba la sensación de que yo no estaba preparado o que no estaba suficientemente preparado y decía en mi interior, algo me falta. Y el predicador seguía diciendo que Cristo venía pronto, que Cristo venía pronto, y eso entonces me impulsaba a pasar adelante para orar, para pedir ayuda, y era como, ya, ahora sí estoy listo. Sin embargo, cuando a la vez siguiente se volvía a predicar, entonces volvía a tener la misma sensación, no estoy preparado. Es una cuestión realmente espantosa esto, porque uno se pregunta, ¿qué es lo que está sucediendo conmigo, contigo, en cuanto a nuestra preparación? Uno de los pasajes que más me preocupaba o que mayor pavor me causaba era ese de las 10 vírgenes, usted lo conoce muy bien. Habían 10 muchachas que estaban esperando una fiesta de bodas y Jesús dice que el 50% de esas mujeres no estaba preparada para cuando llegó el novio. Y en ese tiempo yo me preguntaba, y ahora lo vuelvo a preguntar, ¿será usted del 50% que entró a las bodas, entró a la fiesta, o será del 50% que se quedó fuera? Todos entendemos que estar preparados no es una cuestión menor. Y tampoco es un asunto de esos detalles de última hora que uno puede arreglar, ¿no es cierto?, con cualquier cosa, como una comida que dice, bueno, por último hacemos esto otro, o un viaje que se frustra, bueno, por último vamos para allá o esperamos un tiempo. No es una cosa que se pueda arreglar a última hora, no es algo que se pueda resolver en el camino, no es algo para dejarlo para mañana, para después. Jesús nos pide, nos ordena, nos advierte que debemos estar preparados aquí y ahora. Entonces, por eso la pregunta es tan importante. ¿Estamos preparados? ¿Está usted preparado? En los versículos que acabamos de leer, Jesús nos advierte fuertemente acerca de esto. Dice en Mateo el capítulo 25, 10 al 13. Pero mientras ellas fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Fíjese que no dice, y las que se prepararon entraron, sino las que estaban, tiempo pasado, estaban preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes y decían, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió, de cierto les digo, que no las conozco. Estén atentos, porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Déjeme poner una cuestión paralela que nos va a ayudar a entender la importancia que tiene este asunto de estar preparados. ¿Estaba usted preparado para la pandemia que estamos viviendo? ¿Estaban nuestros países preparados para el ingreso de este virus que tanta mortandad ha dejado? ¿Estamos preparados hoy día para luchar contra las consecuencias que ha traído la pandemia sobre nuestras vidas? Yo creo que la respuesta de todos es no. Nadie estaba preparado para esto. Y sin embargo, el mundo sí sabía que tenían que venir pandemias. Los líderes sabían que sí se iban a presentar estos problemas, pero ¿quién se preparó? Nadie. Yo creo que en relación con la venida de Cristo, la pregunta más importante es ¿qué significa estar preparado? Sí, porque si a uno le dicen, ¿está usted preparado?, uno puede medirse por la sensación y puede decir sí y no está preparado, o puede decir no y lo está. Entonces, ¿qué es estar preparado? ¿Qué es estar preparado? Si sabemos lo que esto involucra, sabremos entonces si estamos o no preparados para cuando el Señor venga. Pero quise primero comenzar
señalando la importancia que tiene nuestra preparación para despertar la conciencia, para que nos demos cuenta de que no estamos tratando con un asunto pequeño, sino algo absolutamente trascendental, que dividirá familias, que separará hombres y mujeres, que separará matrimonios, que separará amigos, que separará compañeros, que dividirá incluso a la iglesia misma en dos porciones distintas. Yo creo que cuando el Señor venga y ocurra este evento, no solamente ocurrirá una ocasión feliz y maravillosa para un grupo de personas, para el resto de toda la humanidad, especialmente de quienes no estaban preparados, será el día más espantoso de su vida. Será el día más espantoso de su vida. Nunca jamás habrá tenido un día de tanta angustia como aquel en que descubra en que su esposo se fue y usted no. O en que su hijo no está y usted no. No pretendo asustarlo. No pretendo llenarlo de angustia. Lo que quiero es que descubramos qué significa estar preparados. Porque si entendemos eso, podremos hacerlo. Quiero señalar dos cosas más. Primero, ¿qué significa no estar listos? ¿Qué significa no estar preparados? Y segundo, ¿con qué comienza nuestra preparación? Yo he dividido este tema en dos. La próxima semana voy a estar exponiendo ante ustedes el significado más amplio de estar preparados y entregando una serie de sugerencias prácticas que nos ayudarán tremendamente con este tema. Pero hoy día quiero presentarles qué es no estar preparados. Bill Gates, un magnate conocido por todos, dueño de una de las empresas, ¿no es cierto?, más grandes del mundo, dijo hace 5 años que el mundo no estaba preparado para recibir una pandemia, de lo cual él habló extensamente. Sus palabras para muchos resultaron casi proféticas y han demostrado que el COVID-19 sorprendió a todos. ¿Ocurrirá lo mismo con la venida del Señor? ¿Sorprenderá a mucha gente? Mire, no hay que especular demasiado, porque la palabra de Dios ya nos dice que sí. Nos dice que será un día de enorme sorpresa para muchas personas. Leo Mateo 24, dice el versículo 36. Pero acerca de aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Pero como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. No dice que fue hasta un mes antes, un año antes, una semana antes, sino hasta el día en que Noé entró en el arca. Es decir, la gente estaba comiendo, bebiendo, estaba llevando su vida con normalidad mientras Noé estaba entrando en el arca. La gente no entendió aquello. Noé entró en el arca y la gente seguía exactamente con la misma clase de vida. Y dice el versículo 39, y no se dieron cuenta hasta que el diluvio llegó y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, note eso. Uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en el molino. Una será tomada y la otra será dejada. En el pasaje paralelo de Lucas 17 dice que estarán 2 en una cama. Yo imagino un matrimonio. Uno será tomado y el otro será dejado. Velad pues, no sabéis el día en que viene vuestro Señor. Ese agricultor que se quedó en el verso 40 y esa mujer trabajadora del verso 41 que no fue tomada, no estaban preparados. Porque esa es la intención del Señor. Dice, 2 estarán en el campo, uno será tomado. No es que Dios esté eligiendo a cuál de los 2 me llevo. Ya, me llevo a este. No se trata de eso. Sino que el que se quedó no estaba preparado. La que se quedó no estaba preparada.
Y eso lo corrobora el capítulo siguiente, cuando Jesús anuncia la parábola de las 10 vírgenes y dice que allí habían 10 muchachas que estaban esperando las bodas. Y esas 5 jóvenes de la parábola del capítulo siguiente no estaban preparadas. Mire, si estos datos sirvieran para tener un esquema de quiénes estarán preparados para cuando Cristo regrese, tendríamos que lamentar que el 50% de los que esperan la venida de Cristo no se irán porque no están preparados. Puede sonar un poco especulativo, pero yo he pensado mucho en esto. De 2, 1. De 2 en una cama, 1. De 2 en el campo, 1. De 2 en un molino, 1. De 10, 5. 50%. A mí me asusta. A mí me preocupa. Me preocupa por mí, me preocupa por mi familia, me preocupa por las personas que conozco y que quiero, me preocupa por la iglesia. Porque si estos datos son reales y no tienen que ver con un asunto que el Señor quiso decir, sino que está hablando de algo que va a ocurrir, el 50% de la gente que está esperando se quedará. ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo 2 respuestas. La primera, algunos cristianos tienen una escasez grave del Espíritu Santo en sus vidas. Algunos cristianos, no quiero decir todos, cada uno tiene que examinar su vida, pero hay una escasez grave del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Por qué digo esto? ¿Recuerda usted cuál fue el problema que tuvieron 5 de las 10 vírgenes que esperaban la fiesta de bodas en Mateo capítulo 25? ¿Cuál fue el problema? Ellas no tenían suficiente aceite para la tardanza del novio. ¿Sí? Es increíble que es ese el detalle que las diferenció a la hora de escuchar esa voz que dijo, aquí viene el esposo, salgan a recibirlo. Hasta ese momento, todas eran exactamente iguales, hermanos, iguales. No había ninguna diferencia. Las 10 eran jóvenes, las 10 eran vírgenes, las 10 tenían lámparas, las 10 se quedaron dormidas, las 10 despertaron cuando escucharon el grito, aquí viene el esposo, pero cuando despertaron, 5 se dieron cuenta que no tenían suficiente aceite. ¿Qué pensaban ellas? Ellas pensaban que el aceite les iba a alcanzar. La Biblia dice, y es maravilloso esto, que podemos ser llenos del Espíritu Santo. La Biblia nos confirma una y otra vez que vivimos en la era del Espíritu Santo. Sin embargo, hay tantos creyentes que parecen necesitar solo un poco o casi nada. Yo no sé cómo lo hacen, no sé cómo viven su vida espiritual, no sé cómo es que aguantan. Yo cuando me siento seco del Espíritu Santo, me siento miserable, miserable. No puedo vivir, me carga sentir esa sensación de qué es lo que tengo dentro, con qué me estoy llenando, qué es lo que está satisfaciendo mi vida. La Biblia dice que podemos ser llenos del Espíritu Santo, llenos. Yo creo, hermanos queridos, que es peligroso querer enfrentar los últimos tiempos sin una reserva extra del Espíritu Santo. Es sumamente peligroso, sobre todo en las circunstancias en las que estamos viviendo. Es fatal el creer que el hecho de ser cristianos, ver el culto el día domingo en la casa y mirar algunos de pasada, el del miércoles, alcanzará para librar las batallas diarias contra el mundo y la carne. Yo estoy viendo como pastor que hay algunos hermanos que están cediendo, que están perdiendo esa batalla frente al mundo y frente a la carne.
Hay algunos hermanos que incluso alegan que ellos no saben orar y que por eso prefieren que otros lo hagan. Están jugando con fuego al actuar así. Tú necesitas orar. Tú necesitas al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podremos resistir la presión enorme que tenemos sobre nuestras cabezas. No la resistirán nuestros jóvenes frente a las tentaciones. No la resistirán los maridos en sus casas frente a las luchas diarias. El problema de las 5 jóvenes no fue escasez en la venta de combustible. No. Porque cuando ellas fueron a comprar, se nota que encontraron, y parece que abundantemente, porque llegaron corriendo para que el esposo les abriera. El problema de ellas es que fueron tarde. Fueron tarde. Fueron a deshora. Fueron cuando ya la puerta estaba cerrada. Yo les quiero asegurar, mis queridos hermanos, como pastor, que el Espíritu Santo no dejará vacío a quien le pida ser lleno de Él. Se lo aseguro. Hice una oración esta mañana y le dije, Señor, yo voy a comprometerme con esto. Pero me di cuenta que no es mi compromiso el que vale, sino la palabra de Dios. Y la palabra nos asegura que todo aquel que tenga sed puede venir a beber del agua que satisface y que llena el alma entera. Que todo aquel que necesita del Espíritu Santo, y lo necesitamos todos, acuérdese, no se trata de tener lo necesario, lo suficiente, se trata de tener una cantidad extra, porque va a hacer falta. Algunos cristianos tienen una escasez grave del Espíritu Santo en sus vidas. Esa fue la primera razón bíblica al asunto de qué es no estar preparado. La segunda razón la encontraremos en Mateo 24, 45 al 48. Algunos cristianos no están resistiendo la tardanza de la venida de Cristo. No están soportando, no están resistiendo la tardanza de la venida de Cristo. Un amigo me dijo lo siguiente respecto de la pandemia. Yo estaba mentalmente preparado para 1 año de confinamiento, pero no para 2. Yo me pregunté entonces, nos preguntamos, ¿y qué pasará si la pandemia no se debilita como lo esperan los expertos a mitad del año 2021? ¿Y qué vamos a hacer si recrudece y prosiguen las cuarentenas por meses y por años? ¿Qué va a pasar, Dios mío? Realmente es complicado, ¿verdad?, cuando las cosas se dilatan por tanto tiempo. Mire, quiero, por favor, escuche con atención la lectura de Mateo 24, 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su servidumbre para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado el siervo aquel que, cuando llegue su Señor, lo halle haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda, mire lo que dice este hombre, mi Señor tarda, y comenzara a golpear a sus consiervos y comiera y bebiera con los que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel siervo en día que no aguarda y a la hora que no conoce, y lo castigará severamente y lo señalará su parte con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujido de los dientes. Los versos 45 al 47 nos cuentan que este mayordomo tenía una labor inmensa que realizar, una tarea que solo terminaría cuando su amo regresara. Su responsabilidad era enorme y su recompensa también iba a ser grande, tan grande como su trabajo. Demuestra entonces de que está hablando de la iglesia, está hablando del servicio, está hablando de lo que tenemos que hacer mientras estamos aquí en la tierra. Tenemos una tarea enorme, tenemos una responsabilidad enorme, tenemos un trabajo que hacer. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos en eso?
Sin embargo, en el versículo 48 se produce un cambio en la manera de pensar de este siervo. Un cambio en la manera de pensar. Note eso, piense por favor. Un cambio en su mentalidad. Antes era considerado fiel y prudente, pero algo sucedió para que este hombre, considerado bueno, modificara su pensamiento. ¿Qué fue? Su amo comenzó a tardar. No llegó cuando él creía que iba a llegar. Y eso lo llevó a tener una nueva actitud. Y esa actitud y esa conducta finalmente lo condenó. Él pensó, mi Señor está tardando. Y esa fue una pésima manera de abordar el presente y el mañana. Entonces él tuvo unas conclusiones raras y comenzó a aceptar conductas que no tenía. Mire esto, piense esto. Antes de eso él era fiel y prudente, hacía su trabajo súper bien, tenía sus valores, tenía sus principios, pero cuando él comenzó a pensar distinto, vinieron nuevas conductas, nuevas actitudes, nuevas acciones. Y eso lo llevó a la ruina. Comenzó a emborracharse cuando antes no lo hacía. Comenzó a comer de más cuando antes no lo hacía. Comenzó a maltratar a los demás cuando eso no era parte de su forma de actuar. Finalmente vino el desastre, no se dio ni cuenta cuando su amo volvió y todo se acabó para él. Es necesario tener mucho cuidado con los cambios en la manera de pensar, sobre todo en lo que se refiere a la tolerancia y a la aprobación de cosas que antes rechazábamos. Hay creyentes que antes se cuidaban del pecado sexual, cualquiera que éste fuera, pero de pronto han modificado su manera de pensar y ahora piensan que Dios puede admitir la convivencia sin estar casados. La Biblia sigue llamando a eso fornicación, así de simple. Y si alguno de los que están conviviendo está casado, lo llama fornicación y adulterio. Hay iglesias que en muchas partes están cambiando su pensamiento relacionado con la conducta homosexual. Por eso a mí no me extrañó para nada que nuestro presidente dijera hace unos pocos días atrás que ha llegado el tiempo de aprobar el matrimonio igualitario. Todos y cada uno de estos cambios nos sorprenden cuando vienen del mundo. Pero cuando son los creyentes, los hijos de Dios, los que comienzan a modificar su mentalidad y comienzan a llamar bueno a lo que antes era malo, yo entiendo lo que dijo Cristo con esta parábola, cuando este hombre, por la tardanza del amo, comenzó a modificar su manera de pensar. Hubo un cambio en su modo de pensar. Hay algunos creyentes que se están relajando producto de la imposibilidad de tener comunión congregacional. Esto de no estar reunidos los ha llevado a dejar su vida devocional y los está desviando a conductas perniciosas. Cuidado, hermanos, cuidado. Este criado, citado por Jesús, pensó que su amo no volvería y comenzó a usar su tiempo en otras actividades. Cuidado con el alcohol. Cuidado con esas juntas. Cuidado con modificar nuestro pensamiento. Jesús ya viene en camino. Ya viene en camino. Y no vamos a cambiar ahora, después de tantos años, nuestra santidad, nuestra manera de pensar. No vamos a cambiar, no importa lo que pase, no vamos a modificar. ¿Estamos preparados? Es importante no abandonar la labor que Dios nos asignó. Es importante no abandonarla porque cuando uno abandona la labor que Dios nos asignó, comienza a pensar en otras cosas.
Comienza a pensar en cómo poder mejorar la vida aquí en la tierra, en cómo pasarla mejor, en cómo disfrutar más de una y otra cosa. Eso fue lo que le pasó a este criado. Él dijo, bueno, pero es que tomarse una copita por aquí, por allá con los amigos, ¿qué problema puede haber? Con hacer una comida por aquí, por allá, ¿qué problema puede haber? Tal vez no hay ningún problema en eso. El tema es cuando venía una y otra y los amigos le decían, bueno, ahora ya lo hicimos en tu casa, ahora hagámoslo en la mía, ahora vayamos acá, hagamos esto para allá. Y él comenzó a abandonar sus tareas. Estamos abandonando nuestro altar de oración. Estamos abandonando nuestra labor de evangelizar al mundo. Estamos abandonando nuestra tarea de llevar al hombre hacia Cristo. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude. Bueno, quiero terminar. Como dije, esta primera parte, próximo domingo vamos a estar conversando respecto de qué significa estar preparados de una manera más amplia, pero quiero terminar señalando lo primero que debemos hacer para estar preparados, lo primero que debemos hacer. ¿Por dónde es que se comienza nuestra preparación? Lo diré de esta manera y lo voy a repetir. Hoy es cuando más debemos vivir a Cristo como Salvador absoluto y Señor de todas las áreas de nuestra vida. Amén. Hoy, no mañana, no lo pensaré, no lo haré, no, sino hoy, ahora, es cuando más debemos vivir a Cristo como Salvador absoluto y el Señor de todas las áreas de nuestra vida. Las palabras de Jesús fueron estas: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este principio que muchas veces nosotros señalamos a nuestros discípulos para el comienzo de su vida cristiana, no es solo para el comienzo de la vida cristiana, es para toda la vida, hasta el final, hasta el último día. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Señor, hoy me niego a cambiar mi modo de pensar. Hoy me niego a pensar que tengo suficiente aceite en mi lámpara. Hoy me niego a creer que estoy listo y preparado. Voy a hacer algo más. Hoy me niego a las tentaciones. Hoy me niego a las presiones. Hoy me niego a los temores. Hoy me niego a lo que el mundo predica. Hoy me niego a todo lo que viene de afuera y acepto únicamente tu señorío sobre mi vida. Eso significa tomar la cruz. Significa morir para mí y vivir para Cristo. Si estás en Cristo, debes estarlo hasta el final. No puedes abandonar tu lugar en Jesús. Por eso, la primera pregunta que debes hacerte es: ¿está Cristo gobernando tu modo de pensar, tu manera de sentir y tu forma de actuar? Eso es estar siguiendo a Jesús. Que Cristo tome el gobierno de nuestros pensamientos, que Cristo tome el gobierno de nuestras emociones y que Cristo tome el gobierno de nuestras acciones o nuestra conducta. Hagan todo esto, dice Romanos 13:11, conscientes del tiempo en que vivimos y de que ya es hora de que despertemos del sueño. Ya es hora de que despertemos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando creímos. Oremos. Si alguno en su casa que está mirando esta predicación se da cuenta, no está sintiendo, sino se da cuenta de que no está preparado, que ha bajado la guardia, que como este criado se empezó a preocupar de otras cosas y descuidó sus labores y comenzó a introducir nuevos pensamientos, nuevas ideas y se desvió. O como estas 5 jóvenes que no tenían suficiente aceite en sus lámparas. Señor,
nos presentamos delante de ti, cada uno de nosotros. Gracias. Estoy seguro porque así ha sido tu promesa, que todo aquel que tiene sed puede venir a ti y beber abundantemente del agua de la vida, que todo aquel que se siente seco, que se siente sin fuerzas, puede ser lleno del poder del Espíritu Santo y puede ser bautizado y hablar en otras lenguas, según el Espíritu le da que hable en cualquier lugar, en cualquier parte, cualquier día, en cualquier hora. Tu presencia, tu Espíritu está ahora mismo sobre la iglesia, y aunque estamos confinados y estamos encerrados en nuestra casa, pero tu Espíritu Santo no está ni confinado ni encerrado, está libre y es poderoso para llenarnos y para colocar en nosotros suficiente aceite, más aceite, más aceite. Derrama más y más aceite sobre nuestras vidas, sobre todos los que están escuchando. Padre, he predicado y ahora te doy gracias porque tu palabra no volverá vacía. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén.